Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021. La tarde de hoy, último día de nuestro festival, tenemos un conversatorio muy singular donde conversaremos sobre los diarios, sobre el arte de escribir diarios, pero también sobre la escritura, valga la redundancia, del diario como una forma de resistencia, de memoria, de ejercicio literario y muchas veces como una forma de plasmar en palabras aquello que no sabemos cómo almacenar en nuestras vidas. Para ello hemos decidido conversar sobre tres libros con una importancia histórica y literaria. Hablo de los diarios de Ana Frank, los diarios de Emilio Renzi, escritos por Ricardo Piglia, y los diarios de Alejandra Pizarnik. Para Ana Frank, el acto de escribir en un diario fue un hecho extraño donde se preguntaba a quién le podrían interesar los pensamientos de una niña de 13 años que solo tenía ganas de escribir. Por otro lado, la escritora Alejandra Pizarnik llevaba un diario que se convirtió en un confidente, en una carta de despedida, catarsis, en una declaración sobre la vida y la literatura, su amor y desamor unidos por el papel y finalmente un diario sobre la muerte. Emilio Renzi, escritor y alter ego, toma el cuerpo de Ricardo Piglia para escribir desde 1957 en aproximadamente 327 cuadernos que finalmente salen en un formato de 3 volúmenes. Lo que sucede a diario en la vida de uno de los más grandes escritores de la literatura argentina. Bueno, ahí como que si su vasta y extraordinaria obra fuera apenas una parte de su vida, Piglia nos narra de primera mano la vida del gran escritor que fue. Y bueno, para ello he querido conversar con tres amigos: Carlos Fonseca, quien actualmente reside en Londres, profesor de literatura latinoamericana en Cambridge, autor de novelas como Coronel Lágrimas y Museo Animal, así como el ensayo La lucidez del miope, con Janina Robinsky, química, periodista, especialista en temas diplomáticos y ambientales, escritora, autora de la impresionante novela Una montaña de acerrín, entre otros, y Tatiana Barrantes, quien es filóloga, profesora de español, actualmente estudiante de la maestría en innovación de educación de la Universidad Nacional, una lectora excelente que tuve la oportunidad de conocer hace aproximadamente más de un año. Y bueno, hoy también en varias partes, en algunos lugares del mundo, se celebra un poco lo que es el día del querido diario, ¿verdad? Tal vez los más jóvenes estén relacionados con diarios como los diarios de Greg, ¿verdad? Que han sido un evento impresionante y grande. Pero bueno, sobre diarios hay muchísimo que conversar, muchísimos temas, muchísima bibliografía. Y nada, nos vamos a entrar un poco en estos tres libros, abriendo la posibilidad para conversar sobre más. Y bueno, Tatiana, Janina, Carlos, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí en el programa, en el festival. Es un gustazo verles nuevamente a unos, por primera vez a otros, así que muy feliz. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Yo tal vez voy a comentar una experiencia, el primer acercamiento que tuve a una especie de diario, que me enteré después que era un diario, que fue un libro del economista y padre del mutualismo anarquista francés, Pierre-Joseph Proudhon, que fue Las confesiones de un revolucionario, un libro que narra un poco los hechos de políticos sociales que ocurren en 1848. Y bueno, lo leí en primera instancia como un documento histórico, político, que me interesaba mucho, y después me enteré que era un diario que él llevaba, ¿verdad? Esa es una edición viejísima que publicó, se publicó en Argentina en los años 30, ¿verdad? Pero bueno, ese fue un punto de partida para posteriormente enterarme un poco de que había otra forma de diario de la que ocasionalmente pues se conoce, ¿verdad? Que es llevar un diario de querido diario: hoy comí papas, un huevo, hoy vi a mi mamá, hoy vi a mi papá, ¿verdad? Eso, y después de ahí, bueno, brinco drásticamente a los diarios de Ana Frank, que los leí sin conocer un poco la historia que estaba detrás de Ana Frank, lo que había vivido. Me abrió las puertas pues por un lado a los horrores de la historia, pero por otro lado también a la empatía
sobre ciertas situaciones sociopolíticas y bueno, después de ahí fue una cascada de bibliografías que empecé a conseguir y nada, me gustaría preguntarles cuál recuerdan que fue el primer acercamiento que tuvieron con un diario o con lecturas de diario o si ustedes mismos escriben o no diarios. Podemos empezar, Tatiana, Janina, Carlos, si les parece. Ok, bueno, mi primer acercamiento fue con Ana Frank, me lo regalaron cuando era muy pequeña, ni siquiera estaba en el programa de estudios todavía del MEP, entonces cuando luego me tuve que presentar como profesora, resultó que ya tuve que darle como un tipo de valor a la historia, ¿verdad? Ya no era solamente la lectura de una vida de una chica, ¿verdad? Tan joven, sino realmente como ahondar un poquitito más en la Segunda Guerra Mundial, en el exterminio de los nazis, entre otras cosas. En mi caso también fue el diario de Ana Frank el primero que leí. Supongo que es un poco normal porque de niños pues nos ponen, es el diario más apropiado para un niño, ¿verdad? Para una persona joven, porque puede crear mucha empatía al identificarse uno con esta chiquita de 13 años que la encierran de repente por 2 años y lo único que tiene para mantener la paz espiritual es la posibilidad de escribir en el diario que le acaban de regalar. Yo, en mi caso, el que recuerdo fue el diario de Kafka. No sé si fue el primero, pero cuando tenía como 17, 18, empezaba a interesarme en la escritura. Y bueno, uno va a veces al diario de los escritores para ver lo que significa ser un escritor, ¿verdad? Porque ahí está hipotéticamente el behind the scenes de los escritores. Y recuerdo que en el caso de Kafka me reía mucho porque a nosotros conocemos a Kafka, el gran autor de Canónico, pero había una frase que se seguía repitiendo en los diarios de Kafka y era algo así como, estoy cansado, no puedo escribir. Y repetía el pobre hombre, estoy cansado, no puedo escribir. Y yo decía, wow, para estar tan cansado y no poder escribir, acabó escribiendo mucho, ¿verdad? Acabó, o sea que era interesante eso. Y también había en el diario de Kafka muchos como... Era que también como un diario en donde no nada más contaba lo que le estaba pasando, sino también como ejercicios de escritura, ¿verdad? Iba al diario, relataba muchos sueños, relataba como muchas escenas, recuerdo escenas de circos, por ejemplo, y era súper interesante también pensar en el diario como una especie como de cuaderno de práctica. Entonces, ese fue el diario que recuerdo haber leído primero y al que regreso tal vez más a menudo. Hay una particularidad, al menos que encierran dos de los textos de los cuales estamos y vamos a conversar, que es, digamos, en el caso en el de Ana Frank, para comenzar por ahí, es uno de los libros pues que se ha publicado más, que se ha difundido más, que se han hecho más traducciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hoy podemos decir que es un libro, pero que nunca se pensó para publicarse, que nunca se pensó para ser difundido. Incluso años después, Miep Gies, ¿verdad? Quien lo encuentra en 1944, ella, no, en el 40 perdona, que me corrijas. ¿Ah? 46 sería porque en el 46, tenés razón, lo empezó a escribir del 44 al 46, en el 46 cuando lo encuentra, lo entrega y ella misma manifiesta que, bueno, de haberlo leído, dada las evidencias que estaban y los nombres que implicaban a una gran cantidad de gente, los hubiese desaparecido, ¿verdad? Y bueno, por otro lado también el diario de Pizarnik, que a la fecha lleva 2 ediciones a cargo de Lumen, si no me equivoco, son diarios parciales, ¿verdad? O sea, la primera edición que circuló, si no me equivoco, del 2004, y bueno, por ahí si alguien que esté viendo el programa se acuerda lo puede corregir, es diferente de esta última en pasta dura. Ambas, bueno, digamos, esta última edición está a cargo de Ana Bessiou, quien decide corregir y quitar algunas partes sensibles, asociaciones todavía con gente viva, pero bueno, no es un diario
que en vida decida publicarse, contrario a Ricardo Piglia, ¿verdad? Que el proceso, digamos, que inicia con los años de formación en 2015, si es un libro que él va trabajando, que decide publicar adrede, incluso que le hace una presentación. Entonces, bueno, hay algunas particularidades y en ese sentido, Janina, me gustaría saber, ya con estos años recorridos del diario, que ya vos conoces pues, bien la historia, que la manejás, que ya hay una memoria que se ha ido trabajando a partir de testimonios como el de Ana Frank y otros, y que se ha hecho, digamos, ya una conciencia pública sobre lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo eso. ¿Cuál crees que hubiera sido los resultados de que ese diario no saliera a la luz pública? Mucha gente no sabría qué fue lo que realmente pasó, porque la mayoría de los sobrevivientes mantuvo silencio por mucho tiempo. Y este libro fue una posibilidad para la gente común y normal de saber lo que había pasado, gente común y normal durante la guerra. Y sobre todo, pues la persecución de los judíos y la situación en que vivieron en toda Europa. Y bueno, y a través yo creo que de los ojos de una niña, que es una mirada inocente, que no tiene pretensiones literarias, pues la gente se siente muy cercana. Y entonces yo creo que la historia, lo que sabemos de la historia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, no sería tan, ¿cómo decir? No sería tan cercano al corazón como después de haber leído la historia de una niña que muere luego en un campo de concentración. Uh-huh. Igual, Tatiana y Carlos, si quisieran hacer un comentario sobre el tema, bienvenido, ¿verdad? Bueno, No sé. Ana Frank, perdón, con respecto a Ana Frank, al inicio, de pronto como lectora y también porque mis estudiantes lo han leído, a los chicos al inicio les choca, ¿verdad? Y lo que ellos no saben es la vida de alguien de 13 años que tenía privilegios, no tenía una fábrica y demás, entonces, y que luego se tenga que enfrentar a esta nueva realidad y que además tenga que compartirla con montones de adultos, porque su hermana tenía un poco de años más y el otro chico con el que convivía también, ¿verdad? Al inicio ella sentía como que no le daban pelota, por decir así, que la ignoraban, que la única forma, ¿verdad?, de manifestar su individualidad era a través de este diario. Y los chicos a veces les choca un poco esta primera impresión de Ana Frank, ya luego van entendiéndola como adolescente y todos los cambios que ella sufre. Entonces sí coincido con Janina, con esto de te acerca porque es vívido, ¿verdad? Porque es algo que realmente está pasando. Pues, Carlos, si quisieras... Sí, no, me gustaría regresar a lo que mencionaste al principio, que me quedé pensando en eso, que tenía que ver con la relación entre los diarios y sus lectores, ¿verdad? Porque contrario a un libro normal, una novela, un libro de cuentos que está pensado para su publicación, los diarios no, los diarios son una cosa muy, muy íntima, ¿verdad? Usualmente la frase diario íntimo va como palabritas que van juntas. Y en ese sentido, el lector del diario siempre se siente como que uno está metiéndose ahí como un fisgón, como que uno está entrometiéndose en una vida que no es la suya y que indirectamente tal vez nos fuimos llamados a leer, ¿verdad? Y sin embargo, por otra parte, creo que todo el mundo que escribe diario sabe de que de alguna manera siempre está la figura o la sombra del lector por ahí. Pero esa particularidad del diario me parece muy relevante. Para Piglia es algo que él siempre está mencionando. Dice, ¿qué tipo de lenguaje o qué tipo de idioma estoy construyendo acá en estos diarios, verdad? ¿Es un idioma privado que nada más es para mí o es un idioma que por ahí podría ir construyendo otro tipo de comunidades, como en el caso de Ana Frank, ¿verdad? Con su testimonio, en el caso, ¿verdad?, de los testimonios centroamericanos famosos, como el testimonio de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Que es interesante en ese punto, la historia judía con la historia centroamericana se entrecruzan, porque el testimonio también se convierte en un gran género latinoamericano, y en ese punto se podría pensar que el diario
el testimonio se entrecruzan, pero sí, ¿qué hacemos también cuando leemos, cuando nos metemos a leer El olor de Pizarnik, cuando leemos las anécdotas de Ana Frank? Me parece una buena pregunta. Ujú. Es que por ahí cuando hablamos del diario como algo íntimo, para Pizarnik era su liberación. Para ella escribir un diario era un encierro. Ella necesitaba esto y lo necesitaba alimentar con su intelecto porque ella decía que todo salía de su propio ser y no por las relaciones con los otros, ¿verdad? Ella no se sentía como, tal vez tuvo muy poca vínculo, ¿verdad? Por ahí con Cortázar y otros, pero ella tenía un lema que era escribir o morir. Entonces, como toda su vida la pasó con depresión, con angustia, con soledad, con la muerte, ¿verdad? Que la perseguía y rondaba su cabeza. Entonces, para ella, básicamente, escribir el diario era su única salvación para mantenerse viva, porque ella decía, estoy vivo, pero no lo siento. Y lo único que me motiva es la escritura. De hecho, hay una parte donde menciona que a ella no le gustaba tanto leer, realmente le cansaba, le fatigaba, pero escribir sí, ¿verdad? Que eso es como, tiene muchas ambigüedades, ¿verdad? Y ambivalencias acá la escritora, pero por ahí dice que su única salida, ¿verdad? Para no, digamos, no fallecer o no suicidarse con anticipación, básicamente era hacer algo por sí mismo, olvidarse de todos, y esto era el tema de la escritura. Eh, en algún momento ella sintió como esperanzas en la vida social, en involucrarse, en poder, por decir así, casi que tomar como un dementor de Harry Potter energía de otros, ¿verdad? Y facilitársela para sí misma, pero igual no le alcanzó. Nunca, ella, digamos, por ahí sus relaciones eran más que todo como para alimentar sus placeres, para comentar una que otra cosa, pero no realmente como algo que nutría su producción literaria. Hay, hay un tema, perdón, ibas a decir algo, Janina. No, solo estaba pensando que sorprendentemente, bueno, Ana primero, ella trata de hablar con alguien, por eso se inventa su querida Kitty. Ella lo que está tratando más bien es como de comunicar sus sentimientos a alguien que no la va a juzgar, que no la va a regañar como la regañan todos los adultos del anexo. Entonces es la búsqueda de una amiga, pero conforme va avanzando ella se da cuenta de que ella escribe y de que lo que escribe tiene algún valor, y varias veces menciona que su gran deseo para cuando sea adulta es ser periodista, y que pensaba escribir una novela que se iba a llamar El Anexo, donde iba a contar, por supuesto, no lo que contó, sino algunas experiencias ya desde el punto de vista de una escritora. Si hubiera sobrevivido, probablemente no habríamos conocido el diario, sino una versión adulta de lo que pasaba en el anexo. Claro, entonces estoy pensando en base a algunos temas que dijeron, cómo estos diarios que sobreviven o que son publicados son una memoria que tiene la capacidad hoy de seguir dialogando, por un lado, pero por el otro también un registro generacional. Ahora que mencionaba Carlos el caso de Rigoberta Menchú, que es un caso impresionante, no dejo de pensar en Pizarnik como a través de los diarios, que bueno, los vemos ahora, pero retrata, por ejemplo, síntomas de los cuales todavía es delicado hoy hablar, depresión, suicidio, ¿verdad? Y en cierta medida, cuando uno visita esos diarios, se da cuenta que el mismo diario, en esas contradicciones interesantes de Pizarnik, sirvió para ir deteniendo, para ir postergando, ¿verdad? El mismo diario, ella quería irse de este mundo a los 30 años, y aún así siguió y siguió y siguió. Y bueno, también como otros temas, digamos, de diarios o testimonios han ido previniendo otra serie de conflictos o situaciones. Pero bueno, también todo eso también tiene una parte interesante. Piglia, por ejemplo, decían al inicio de sus diarios que no hay, lo voy a leer textualmente,
no hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la propia vida, ¿verdad? A mí eso me da mucha gracia, porque ahora Carlos que hablaba de los diarios de Kafka, y hay un sinnúmero de diarios así. Personalmente yo solo conozco un caso, pueden haber más, pero el único que yo conozco de un diario de un escritor que sí quiso publicarlo, que lo escribió, o sea, que hizo todo para hacerlo así, que yo sepa, el diario de un genio de Salvador Dalí, pero bueno, porque era Dalí y él hacía esas cosas, ¿verdad? Piglia, no me cabe la menor duda que llegar a un punto donde dijo, bueno, sí, los diarios se pueden publicar por los motivos que se publicaron. Al inicio, pues son registros, ¿verdad? Un poco la lectura que vos hiciste, Carlos, de por qué uno revisa los diarios de Kafka, claro, porque uno quiere saber qué hacen los escritores. Digo, uno lee a los escritores, lee a las escritoras, pero qué hacen en su vida común, no sé. Y a uno le interesa saber, bueno, qué desayunaron, qué comieron. Y en el fondo a uno le encanta asomarse a esa vida íntima, ¿verdad? O sea, por eso uno pasa leyendo más a los escritores, por eso las biografías en algún momento tuvieron un auge impresionante que lamentablemente se ha perdido, ¿verdad? Creo que solo en Estados Unidos las biografías siguen teniendo un auge impresionante. Recuerdo, se murió Steve Jobs y a los 15 días estaba una biografía como de 1500, 2000 páginas, que yo decía, ¿qué es esto, verdad? O sea, hay una trampa, hay alguien que siempre está trabajando pensando en cuando se muera fulano, voy a escribir, voy a sacar eso. Para mí es la única, hay una trampa oculta, que alguien tiene un calendario, va apuntando, bueno, fulano, sutano, ya está llegando a los 70 años, puede que se vaya. Pero es que porque digamos, al menos a Pizarnik, a ella no se creía buena escritora. Ella siempre se comparaba con gente como Proust, ¿verdad? Como Joyce, por ejemplo. Entonces, ella ahí también manifiesta esa parte donde le incomoda no ser tan buena. Y así también algunos biógrafos hablan de ella como que se le tomaba como una chiquilla, ¿verdad? Como una mujer que todavía no había aceptado su adultez y que era una bohemia y demás. Entonces, hay una parte, una cita que me gusta mucho de Patricia Venti, que es una de las grandes recopiladoras de su obra actualmente. Ella dice que la escritura fue un espacio donde se consolidan los sentimientos de orfandad, soledad, dolor y muerte, lo que ha servido para engañar a críticos y biógrafos, porque todo el mundo cree que sabe, ¿verdad? O que puede recopilar. Digamos, o se puede acercar a través de ella, qué sé yo, a través de la poesía o de los diarios. Dice que siempre se le dio esa imagen tan negativa, ¿verdad? De una poeta marginal, conflictiva, porque Pizarnik peleaba hasta con los vecinos, les llegaba a patear la puerta si los escuchaba haciendo bulla, ¿verdad? Entonces tenía una vida bastante dura y no se aguantaba, digamos, a tanta gente. Y también se muestra un poco como esa vida que vivió y la que quiso contar. También hay una pequeña delgada línea entre la realidad y la ficción, porque ella por lo general consumía alcohol, ¿verdad? Estaba ahí como, tenía como sus etapas depresivas, entonces por ahí como este diario me da digamos, me genera como bastante intriga esto de qué tanto si ella sabía, digamos, ella siempre alertó desde los 15, 16, 17, 18, 19 años que iba a morir joven. Entonces, si realmente lo hizo para dejar este legado, si fue totalmente consciente, si fue una casualidad, como en el caso de Ana Frank, o si fue algo más premeditado, como el caso de Piglia, ¿verdad? Entonces, por ahí queda como para leer un poco más de esas biografías recientes que acaban de sacar esta Patricia Venti y Cristina Piña, que tenía aquí como el... Es una súper pregunta esa. No sé si la quieren conversar Boyan y mi Carlos, la que plantea Tatiana. Sí, por mi lado, retomando un poco lo que decía Tatiana y lo que decía Juan, me encanta esa idea de que en este caso la autora va al diario a sobrevivir, ¿verdad? A como postergar la muerte. Y me recuerda, de hecho, un libro que sacó Galaxia Gutenberg de Canetti, de Elías Canetti, el escritor judío, que se llama Contra la muerte. Y de hecho es como una selección de notas de su diario
en donde se bota esa idea de que él tenía la idea de algún día escribir un libro contra la muerte. Entonces ese libro nunca lo acabó publicando, pero nada más sacaron las partes de su diario que eran escritas supuestamente en contra de la muerte. Y en el caso de Piglia, retomando un poco la relación ahí con Pizarnik, que es claro, ¿verdad? Que él hace como una operación ahí al final de su vida, cuando ya sabe que tiene esclerosis múltiple, de que ya tiene los días contados, ¿verdad? Entonces, como la última operación entre lo ficcional y lo vivido, ¿verdad? Como mencionabas tú, Tatiana, y ahí de alguna manera él se encarga de que, aunque muera Ricardo Piglia, como bien decía Juan, sobreviva Emilio Renzi de alguna manera y que ahí esté el legado. Y en su caso, obviamente, como todo, estaba muy editado, él toma los 327 cuadernos y se encarga de construir una especie de ficción ahí, ¿verdad? Un mito de origen, o un mito a través del cual lo vemos. Pero creo que todo diario tiene un poco de eso. No creo que haya un diario completamente honesto. Siempre hay una postura ficcional frente a los diarios. Siempre hay incluso a los 13 años, hay una Ana Frank que, como decía Janina, se inventa a alguien a quien le quiere hablar y le cuenta ciertas historias que quiere saber por alguna razón, ¿verdad? Entonces creo que más allá del caso particular de Ricardo Piglia, en todos los casos hay como una postura literaria o ficcional o de escritura, más allá de la aparente como, no sé, transparencia y honestidad absoluta de los diarios. Sabes que pienso que solo el hecho de fantasear con la existencia y con el porvenir ya es ficcional, porque no sabes, entonces te estás imaginando algo que va a pasar. Entonces, de alguna u otra forma, a mí, ella siempre hablaba del porvenir, que es incierto, y todo esto era como, la parte de la existencia era un hilo conductor, ¿verdad? En cada uno de los escritos, al menos de Pizarnik. Y algo que me llamó mucho la atención, que yo dije, bueno, aquí tal vez se me relacione un poco con Ana Frank, yo tratando de hacer enlaces, ¿verdad? Por el hecho de que Pizarnik también provenía de, digamos, de una familia judía, estudió en un colegio ortodoxo y todo, pero no, miras que por ahí ella no sentía, digamos, la creencia en Dios como un refugio. Ella no, su existencia no, dice que lo único que podía salvar era el alma, pero que a la vez se contradice, porque ella decía que sentía que de alguna u otra forma ella sentía que Dios era como un legislador más, como otro de los tantos que la juzgan, que lo único que le interesa es o que siente como consuelo. Bueno, en algún momento, parte de estas contradicciones, también dijo que quería ser como María Teresa o como Sor Teresa, una cuestión así, y refugiarse como en un convento. Entonces yo decía, pero ¿en qué estás? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te entiendo? Ahí por ahí es como un poco eh, particular, donde yo pensaba que se podía relacionar por el hecho de haber crecido, ¿verdad?, en un ambiente judío y todo, tener como cierto margen de la situación, pero no, ella se alberga en sí misma, se alberga en la escritura, en su intelecto, que sabe que lo tiene, ¿verdad? Dice que la gente la considera como snob, pero que ella a la vez se siente mal, se siente como sucia, que en algún momento le encantaría vestirse elegante, ¿verdad? Está llena de contradicciones, pero por ahí a lo que voy con la parte de la ficción es que para mí imaginarse el porvenir o qué va a ser de tu existencia ya es fantasear, ya es generar ficción. Sí, claro. Yo lo que pasa es que, digamos, en casos de diarios que no está pensando uno en publicar, como el caso de Ana Frank, o como los diarios que escriben y que no se han publicado, los que escribe uno mismo, ¿verdad? Sí hay más honestidad, porque es más como un trabajo interior de entenderse uno, de compartir como un interlocutor que es uno mismo, pero que le ayuda a expresarse en palabras y poner sus sentimientos de una forma que el diario te da la ventaja de que nadie te está escuchando y nadie te está juzgando y nadie te está dando su opinión. Entonces es casi, yo diría, como un psicoanálisis más bien. Claro, y es desordenado porque como ella no tenía
premeditado que lo iba a publicar, entonces hacía anotaciones de citas de libros o, por ejemplo, ponía su programa o su cronograma semanal, como hoy voy a leer a Heidegger y mañana no voy a tomar, lo juro. O si no, decía, me voy a terminar los libros de Proust, ¿verdad? Era como promesas, un cronograma, ¿verdad? Que ella quería como intentar, pero no sé si en el caso de Piglia, al ser premeditado, se daba ese atrevimiento, ¿verdad? A poner notas a pie de página o anotaciones ahí arbitrarias. No sé qué me decís, es que eso sí no. Sí, buena pregunta. Bueno, ahí también habría que preguntarse cuál fue el proceso de transcripción del paso entre los 327 cuadernos que él tenía a los diarios que Anagrama publicó, ¿verdad? Porque se sabe que Ricardo estaba seleccionando ciertas partes, cambiando nombres, de alguna manera editando una historia en particular, ¿verdad? Entonces, no sé en ese caso, pero tendría que meterse uno en el archivo de Princeton y ver qué hizo, cuál fue el juego ahí, cuál fue la última burla que nos dejó, ¿verdad? Que también sería lindo pensar en una burla póstuma a todo el mundo, pero a la misma vez estoy de acuerdo contigo, Janina, que en ese caso, incluso en el caso de Ricardo, el aspecto ficcional, el aspecto literario no quita la honestidad, ¿verdad? Yo creo que ahí hay, pensando en Ana Frank, en los diarios de Ricardo también se cuenta en una parte la dictadura de Videla, ¿verdad? Esa parte le llama los años de la peste, de hecho, que salió justo cuando estábamos empezando la pandemia, y él narra ahí la desaparición de muchísimos de sus amigos, el proceso de escritura de respiración artificial, que la escribe al borde del suicidio, hablando de Pizarnik, o sea que también hay como una puesta en escena de cosas muy, muy sinceras, pero que tal vez, yo creo que a veces creemos que la escritura o lo ficcional está peleado con lo honesto y lo real, pero yo creo que a veces lo ficcional nos ayuda a realmente exhibir lo verdadero, lo honesto, lo emocional. Y en el caso de Piglia es muy sincero en ese sentido el diario, pero siempre con su juego. Hay un tema fascinante que, bueno, recién hasta ahora estoy dándole vueltas, que es quien escribe, o sea, se escribe el diario para uno mismo y se lee para uno mismo. O sea, puede sonar raro, ¿verdad? Pero digo, ya como un tema literario, un ejercicio de memoria, luego de pasar por diferentes procesos, digo, es dejar una constancia de algo íntimo, como decía Janina, que ¿dónde lo vas a dejar? Digo, se puede contar, ¿verdad? O sea, uno tendrá un confidente ahí que le haga comentarios o algún par para dialogar sobre ciertos temas que normalmente no hace públicos, pero en el caso del diario no solo es sacarse eso, sino es dejar un registro para el tiempo que ha pasado, ¿verdad? Es este viejo chiste que hacen a veces los escritores y las escritoras cuando después de más de una década de estar publicando, alguien les menciona los primeros libros, ah, sí, yo ya no me veo ahí, o me estoy leyendo diferente, ¿verdad? Que es ese juego diplomático de decir, ya no pienso esas cosas o escribo mejor, pero es un registro. Bueno, sí, yo a veces acudo a ciertas cosas que tal vez un artículo que escribí que yo digo, mira, no reconozco esto o bueno, ahora ya dudo, digamos, ahora digo, qué lástima que ya no escribo como hace 8 años, ya no puedo regresar ahí, lo cual es un poco peor porque es como, ya la pegué en un artículo y me quedo quedito, ¿verdad? Y en el ejercicio de los diarios es seguir asistiendo. Bueno, Piglia tuvo la oportunidad de visitar, ¿verdad? Un poco lo que había escrito, conservar algunos temas, otros no. Pues ni Ana Frank ni Pizarnik tuvieron esas oportunidades, pero bueno, lo interesante, por ejemplo, con eso es vencieron a la muerte al final. O sea, Ana Frank perduró, se quedó, o sea, trascendió
a un punto inesperado, ¿verdad? A un punto impresionante y dejó un testimonio. Lo mismo Pizarnik, digamos, que recién se está visitando y revisando la obra de Pizarnik, y bueno, por el otro lado, Piglia, digo, o sea, ¿quién no quiere saber todo lo que está detrás de Ricardo Piglia, los pormenores? Digo, son elementos súper importantes porque ahora vivimos en una hipervirtualidad, ¿verdad? O sea, nos enteramos de la vida y obra de personas, tanto por registros fotográficos, por videos, por opiniones. O sea, es muy fácil recorrer la biografía de alguien en estos momentos. En ese tiempo no, ¿verdad? Y sobre todo los puntos de vista, que yo creo que es algo que hay que rescatar porque cada quien vive las situaciones de diferente manera, ¿verdad? No es lo mismo acercarse a la dictadura de Videla a través de los ojos de Ricardo Piglia, de un historiador, o no es lo mismo vivir, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y los horrores del Holocausto a través, por ejemplo, de las narraciones políticas, que era lo que fue lo primero que empezó a circular, las declaraciones de Churchill, por ejemplo. Recuerdo eso, que además él dedicó 6 o 10 volúmenes enormes, que los tengo por ahí, sobre todo ese conflicto, a asistir a la población civil, sobre todo asistir a una infancia truncada y a una infancia atropellada por un conflicto bélico, ¿verdad? Y Pizarnik ni se diga, o sea, ahí es algo más íntimo, estamos asistiendo a una condición personal, a un estado de ánimo que debe verse afectado por diferentes motivos. Por ejemplo, ahora que vos mencionabas eso de Pizarnik, Tatiana, por ejemplo, de que ella quería ser elegante y todo, o sea, fue imposible para mí que no me cayeran imágenes de las hermanas Ocampo, ¿verdad? Que tenían otra, pues tenían una vida muy privilegiada y las fotos de ellas son fotos elegantes, glamurosas. Digo, de hecho, Silvino Campo referencia a Pizarnik también en varias ocasiones en sus libros. Pero Sí, son imágenes que recurren conforme vamos trayendo nuevamente al tapete en todo este tema de los diarios estos textos, entre otro montón. Tal vez un poco para ir cerrando, porque el tiempo se nos pasa muy rápido y podríamos seguir 9, 10 horas hablando sobre este y otro montón de diarios. Algunas reflexiones sobre la importancia, por qué estos diarios que estamos conversando deben estar en lectura, deben estar vigentes, deben reflexionarse, deben ayudarnos a entender ya sea momentos o situaciones o procesos, tanto como lectores, como escritores, digo, como personas que sentimos una empatía impresionante a través de la lectura por diferentes temas. Yo pienso en los 3 textos, y no dejo de sentir una emoción, ¿verdad? Al transitar por diferentes situaciones, por emociones, tal vez ahora ya un poco más grande, reflexionar sobre los momentos en los que fueron escritos y bueno, por qué hoy pues merecen un espacio destacado en mi biblioteca, ¿verdad? Porque muchos y muchas tenemos estos libros aún en las bibliotecas, y no solo eso, sino que vamos acuñando más diarios, ¿verdad? O sea, ya nos convertimos en invasores de las vidas íntimas plasmadas en papel, que es algo fascinante, a mí me gusta mucho, pero bueno, quería como dejarles eso por ahí. bueno, por ahí podría como mencionar por qué es recomendable leer a Pizarnik. Primero que todo, me parece que ella, a pesar de todo lo que está viviendo, lo que sufrió, cómo la catalogaban, no dejó esa individualidad tan fuerte, tan productiva, que para ella tener lucidez era seguir escribiendo. Entonces, los invito, ¿verdad?, a leer los diarios, la poesía de Pizarnik y un poco sus biografías. Bueno, en el caso de Ana Frank,
Yo creo que por un lado, pues el valor histórico, ¿verdad? De un documento que narra, o sea, una cosa es oír que los judíos se tuvieron que esconder en sótanos y en lugares así durante la guerra, y otra muy diferente es que alguien de 12 a 13 años les cuente cómo convivía con 7 personas más, los problemas íntimos, diarios, etcétera. Entonces, por un lado, ese documento cotidiano, digamos. Y por otro lado, estamos en una época en que ha resurgido el nazismo, ha resurgido el antisemitismo e incluso hay mucha gente que niega el holocausto, por Dios. Y entonces, pues estos documentos son pruebas, son importantísimos pues, para que con la esperanza de que no vuelva a pasar nunca algo así, recordemos lo que pasó. Sí, en mi caso estaba pensando ahora que solía ser que las novelas eran el género principal y uno leía los diarios de los escritores que uno admiraba, pero siempre eran como secundarios. Pero últimamente creo que de alguna manera la importancia y la relevancia del diario queda muy clara en el hecho de que la mayor parte de las novelas que se escriben hoy día de alguna manera toman el diario como modelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo el auge de la autoficción de alguna manera emparenta muchísimo la novela con el género del diario, ¿verdad? Entonces, en mi caso diría que lean a Ricardo Piglia, pues ya que ahí hay un ejemplo muy claro de cómo el género de la novela o el género del libro literario está íntimamente ligado desde un principio con esas escrituras que consideramos tal vez un poco más íntimas, más cercanas a un idioma privado que uno nada más escucha, no sé, para sí mismo, pero que indirectamente tiene lectores y que hoy día yo creo que el diario es tan importante como la novela en términos de género. Ujú. Bueno, me voy un poco con esto último que es, ¿verdad? O sea, cómo ha ido cambiando la forma de leer, de acercarnos a los libros, a las vidas íntimas, justo eso que mencionabas vos, Carlos, sobre la auto, lo que, bueno, la autoficción, ¿verdad? Que a veces también es un juego que los editores hacemos para vender libros, pero cómo va cambiando las dinámicas, ¿verdad? O sea, los diarios fueron estos elementos donde se depositaba nuestra vida íntima, donde nos narrábamos a nosotros mismos nuestras angustias, situaciones, cómo veíamos las cosas, y gracias a ello hoy asistimos a textos que están con un pie entre lo ficcional, entre lo testimonial, pero que nos acercan más a lectores y a lectoras, o sea, que nos generan esta empatía de la cual hablaba hace un rato, de poder ver que no somos los únicos o las únicas que nos sentimos mal por una situación o un tema angustiante, ¿verdad? Pienso ahora en esta época terrible de pandemia que nos tocó el encierro. Digo, que a ver, es una época pesada y un encierro, pues principalmente por medidas sanitarias, digamos, pues es un privilegio si leemos los diarios de Ana Frank porque era el encierro de ella versus el encierro de nosotros actualmente, pues nos podría servir para sensibilizarnos y decir, bueno, hay un tema colectivo por lo cual deberíamos cuidarnos un poco más. No estamos viviendo una situación tan angustiosa como esa. Entonces pienso un poco en las lecturas paralelas, en las angustias también que se pueden reflejar. Y nada, tengo como un millón de temas ahí para conversar luego y otros referentes que en algún momento esperaría que pudiéramos seguir dialogando. Pero bueno, me voy con algunas ideas muy interesantes, con la oportunidad de que se pueda releer, digamos, yo creo que la mayoría asistimos a los diarios de Ana Frank en un tiempo de formación, leerlos hoy nos puede dar más luces, nos puede dar más insumos, me parece riquísimo. Los diarios de Pizarnik, que tenemos la gran oportunidad ahora de conseguirlos en un volumen además precioso. Y bueno, por otro lado, cuando uno también lee la obra de Pizarnik, leer los diarios es leer la obra, es
es muy raro, ¿verdad? Eso, pero los diarios son un material poético impresionante, y los diarios de Piglia ni se diga. O sea, asistir a la historia literaria y política de Argentina a través de los ojos de Ricardo es impresionante, ¿verdad? O sea, uno pasa de cosas fantásticas, maravillosas, a unos horrores que solo él pudo ver desde cierto punto de vista, por lo cual yo creo que son 3 libros que hoy más que nunca están vigentes, que deberían visitarse, revisarse, y bueno, también porque hay un aparato grande que ha logrado traerlos nuevamente en ediciones, en comentarios, en críticas, y vale la pena. Y bueno, tenemos muchas reflexiones, muchos temas sobre los diarios, aprovechando hoy que es el día del diario que se celebra en algunos lados, nos sumamos desde el festival, desde la librería, a estas iniciativas, y les invitamos a que revisen en los estantes. Hay muchísimos otros diarios, por ahí están, pues para los más jóvenes, los diarios de Greg, están los diarios de Henry David Thoreau, que bueno, estos son desde los últimos años los diarios míos de cabecera, por diferentes motivos. Los diarios de Dostoyevsky, recuerdo Mi visión del mundo de Einstein, que en realidad es una especie de diario muy rico y muy interesante que fue escribiendo, y bueno, en las tiendas, si hacen la consulta, por ahí aparecerán más diarios. Y nada, hoy es el último día del festival, así que me da mucho placer haber estado con vos, Janina, con Tatiana, con Carlos. Espero que nos sigamos viendo, que sigamos conversando. Les agradezco el tiempo. Como les digo, se nos pasa muy rápido, pero bueno, cuando hay temas bonitos, eso pasa. Se va todo muy rápido. Pues muchas gracias por la invitación. Fue realmente un placer compartir con todos ustedes. Y pues sí, espero que tengamos otras oportunidades de conversar más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchísimo gusto. Sí, lo mismo digo, gustazo como siempre y gracias. Bueno, esto fue Hablemos de Libros, el festival. Nos seguimos viendo en otros programas que tenemos en lista. Y muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos vemos.